de esta movilización creciente, me parece. Ustedes la han seguido. Ya hay respuesta a los partidos esta tarde de los dineros de los partidos y de las campañas, que se done o que se entregue por lo menos una parte en beneficio de las víctimas y los damnificados. Ya hay respuesta, ahora lo comentaremos, pero tal vez el actor predominante de esta jornada, de estas pues ya más de 48 horas, casi 67, 68 horas, ha sido la ciudadanía. No sé si ustedes coinciden, Enrique. Absolutamente. El protagonismo del ciudadano, del que no tiene nombre y apellido, el que emergió de donde estuviera para ayudar casi de inmediato en todo, empezando en lo emergente, en tratar de sacar a la gente en los edificios colapsados, posteriormente organizándose para acopiar bienes, herramientas. Es un espíritu que al menos yo no había visto desde 1985. Esto es lo extraordinario del asunto. Y un poquito también es lo lamentable, porque pareciera que requerimos una tragedia, una catástrofe como la que se desencadenó esta semana para que surja ese espíritu solidario, ciudadano. El reto sería cómo lograr que esto no sea algo excepcional y se convirtiera más bien en lo cotidiano de nuestra convivencia pública. Y te referías tú al impacto que ya esto está teniendo en las decisiones políticas. Hace 3 semanas hubiera sido imposible imaginar que los partidos políticos estuvieran dispuestos a ceder parte de sus prerrogativas, o que el INE dijera, como lo estamos viendo ahí en pantalla, pues que sí hay fórmulas para vías legales, asignar recursos a propósitos diferentes a los que tenían originalmente planteados. Y sin embargo, la presión ciudadana en la calle, en redes sociales, en los medios, está generando ya este cambio. Ojalá sea apenas el principio de una secuencia de cambios que veamos. Yo creo que sí. Lo que vimos el martes es un México que se estaba preparando desde 1985 para este temblor. No sabemos si es el temblor que estamos esperando. De hecho, hablé con la directora del sismológico y me dijo, pues muy interesante tu pregunta, porque nosotros no nos esperábamos este temblor de Puebla. Estamos esperando que el grande, el fuerte, va a venir por Guerrero. Entonces, esto nos está diciendo que esto no termina. O sea que esta idea de que tenemos que estarnos preparando para la siguiente emergencia viene desde 1985, y yo estoy convencida, Enrique, que una de las razones es que no hubo más muertes, porque nosotros lo vivimos en nuestra cuadra después del... Porque parte de hacer estos simulacros es que tienes que ir a apagar el gas, y a diferencia de 1985 casi no hubo fuegos. Así es. Porque la gente, ¿qué fue lo que hizo? Fueron y apagaron sus tanques, o sea, fueron y cerraron los tanques de gas en una forma sistemática, y todo el mundo gritando, apaguen cigarrillos, apaguen sus motos, no entren. O sea, entonces creo que México se ha estado preparando para esto desde 1985. Entonces sí ha habido un cambio, yo digo, fundamental en cómo reaccionamos antes, en la cultura de la prevención. Ahora, lo que va a ser interesante políticamente es ver si surge de estos alguien que, gracias a su extraordinario liderazgo, va a tomar un giro diferente. Yo no lo he visto. Podríamos criticar algunos aspectos de la forma en que se ha manejado esto, desde de comunicación y de algunos aspectos de algunos protagonismos que no debería de haber sucedido, pero en general tampoco veo grandes errores hasta este momento por parte del gobierno federal. Apuntaría, me parece muy oportuno el comentario, porque tal vez uno de los grandes contrastes del 85 es justamente aquel gobierno pasivo, diría yo, anonadado o pasmado por un evento que lo sobrepasó en todos sentidos, a 2 gobiernos, ¿no?, de diferentes partidos, muy importante, trabajando en coordinación, declarando planes, movilizando al ejército, a la marina, es decir, una respuesta inmediata. En el 85 la gente recuerda a los soldados rodeando los edificios colapsados del Nuevo León, e impidiendo que la gente accediera, que rescatara. Ahora vimos a los soldados y marinos
junto con la gente, operando codo a codo. El quitar piedras a veces con las manos, usualmente con las manos, para tratar de liberar a la gente. Sí es un contraste absoluto, la presencia permanente del presidente en diferentes lugares, en fin, creo que se notó una capacidad institucional que no teníamos en 1985. Pero esta relación entre el espíritu ciudadano que se vivió entonces y el que se vivió ahora es el que me parece que sí fue sorpresivo. No sé si nos estábamos preparando para ello o los jóvenes, los que solo habían escuchado narraciones de lo que pasó en 85, no habían nacido, exacto. Muy probablemente traían ya esa gana de apoyar, de compartir, como se ha estado viendo de manera masiva en los últimos días. Ahora, yo sí creo que lo que ha producido esta organización desorganizada, porque hay que decirlo, estuvimos ayer en Coyoacán y son, en la Condesa, son miles y miles y miles de personas, y tú te paras y empiezas a ver todo esto y dices, qué caos. Pero está organizado, es lo increíble de todo esto, que está organizado, pero es caótico, y lo que ha permitido, y el gran cambio en 1985 son las redes sociales, el WhatsApp. Yo no sé cómo nos hubiéramos podido organizar sin el WhatsApp. Yo creo que sí vale la pena el comentario. Yo lo escribía hoy en la columna, en El Financiero, pero ¿qué lección nos deja esto en materia de redes? Una, es un poderoso y efectivo instrumento de comunicación ciudadana para la organización de grupos, de comunidades, de movilización. Pero también ha probado una grave ineficiencia en el procesamiento de la información, carente de sustento y de verificación, porque hemos visto mucha información falsa, muchos avisos de se está cayendo un edificio en una esquina y resulta que era falso. Es decir, creo que la dimensión de las redes en este incidente prueban su eficiencia en el nivel ciudadano, su falta de credibilidad como un medio formal de comunicación. Sí, aunque me parece que en este momento ganó lo primero, reconociendo que hay esta mezcla, la facilidad de esparcir rumores, de esparcir información imprecisa, inexacta o falsa de plano, pero creo que quienes vivimos los dos momentos sí percibimos claramente la diferencia, la diferencia de comunicación. En 1985 yo pude comunicarme con mi familia pues hasta pasadas varias horas. Después del incidente, claro. Bastantes horas después del incidente, no había manera de hacerlo. Ahora, aunque había problemas de saturación en las líneas telefónicas, los datos te permitían una flujo, conversaciones, claro, inmediata, inclusive con quienes estaban fuera del país. Claro. Entonces, realmente sí hay una modificación central y la organización y movilización ciudadana tiene mucho que ver con estas redes. Hubiera sido imposible el conseguir el tipo de acopio, de apoyo, lo que hemos estas cadenas kilométricas interminables de gente esperando ahí horas para pasar una piedra o una despensa o una bolsa de víveres, pero nada más, ¿no? Paciente, comprometida, con un espíritu ciudadano sólido. Y lo que sí he visto en los últimos 2 días, por lo menos en los diferentes grupos que he estado monitoreando, es que como que los mismos ciudadanos, los que están tratando de ayudar, se están dando cuenta que tienen que tener cuidado con la información y están empezando a preguntar. Creo que para los jóvenes ha sido un gran aprendizaje. Mira, están preguntando a qué hora salió esa información, porque yo vi esa información ayer y ya me dijeron que era falso. Entonces empieza todo este retuiteo, empiezan a transmitir la misma información falsa y ya la gente como es que está empezando a preguntar, porque veo de algunos de estos grupos que salían un grupo de mujeres llevando algo a algún lugar porque lo están pidiendo urgentemente, pero eso fue hace como 8 horas. Entonces ya están empezando y llegaron ahí, ya no había nadie esperándolas para llevar algún equipo. Entonces sí creo que está surgiendo en este momento un gran aprendizaje también por los ciudadanos de empezar a preguntar qué es lo que se está informando y cuándo salió la información. Porque sobre todo me refiero a los jóvenes, ¿no? Porque los jóvenes veían las redes y la credibilidad es total.
lo dijeron en Facebook, ¿no? Lo dijeron en Twitter. Me acuerdo de una cosa que se decía en mi generación, pero no la voy a decir porque van a decir que uno declara su kilometraje y sus años. Pero como decían las señoras en los 70s, ¿no? Lo dijo Jacobo y era el oráculo, ¿no? Sí, claro. Ya lo dijo Jacobo, ahí salió. Sí. Hoy los chavos te dicen, pero si lo vi en Twitter, ¿no? Lo dijeron en Facebook. Claro, y bueno, pues hay muchos asegúnes de eso. Veíamos ahí algunas imágenes que quiero compartir con usted porque son de grupos internacionales que han llegado a ofrecer ayuda enviados desde sus países. Y es importante mencionarlo porque ya son más de 10 naciones. Si no me equivoco, y se las digo así un poco de memoria, pero llegaron desde Los Ángeles, de Chile, Japón, de El Salvador, de Japón, de Canadá, de Alemania, de Suiza, pues expertos, ¿no? Especialistas en esto, en binomios caninos, en estos grupos de topos que se meten y han llegado ya pues de muchos países. Vean ustedes ahí el grupo de los japoneses, que luego me dijeron que llegaron ahí, que si había un traductor, hazme el favor. Estaban buscando un traductor que hablara o japonés o inglés, pero algo que pudieran ellos, cómo se pueden comunicar. Y también, ¿no? Ayuda internacional, importante destacarlo. Espero que ya pues el gobierno nos anuncie pronto un mecanismo de cómo se está organizando esa ayuda, pero ya el Papa hizo un donativo, Bill Gates hizo un donativo, Apple anunció otro donativo, en fin, va a haber una bolsa considerable de gente. Miren, otro de los grupos internacionales que llegaron, en fin, una respuesta, es de Honduras, fíjate. Ahora, porque hay que recordarle también al auditorio que en 1985 el gobierno mexicano no aceptó ayuda internacional y eso creo que marca una gran diferencia. Bueno, se equivocó el gobierno de Miguel de la Madrid en aquel entonces y luego rectificó. Como unas semanas después, recuerdan ustedes, dijo, bueno, no siempre sí, porque sí, la dimensión, esto cuando se empieza a hacer el balance y la contabilización de los daños, pues sí se dieron cuenta de que era enorme. Y creo que sería muy pertinente, Enrique, porque tú lo escribiste hoy en el periódico, hablar de estos comparativos, de saber pues qué tan diferente es el tamaño de esto en comparación con lo que sucedió en el 85. Hacemos una pausa y si nos permite usted regresamos enseguida. ¿De qué tamaño será el impacto económico para esto? ¿Será grande? ¿Será pequeño? ¿Tendrá repercusiones en el turismo, en la seguridad, en la industria de la construcción, tal vez a la alza? Discutiremos esto en un segundo. Volvemos. Un programa que nos da los puntos clave y el análisis para entender el comportamiento de los mercados. What Did You Miss? Lunes a viernes, 2:30 del día. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. ¿Cómo acabaron los mercados financieros y cómo arrancó el mercado político? Un noticiero que da seguimiento a la información que marca la agenda en México. Entre Mercados, con Lucero Álvarez. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Tal vez las zonas más afectadas, según pues, los primeros registros, censos, la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla de forma significativa, señalada Morelos en menor medida por ahí, pero estas entidades representan más o menos el 25% del PIB. Hay quienes, Enrique, dicen que esto va a tener un impacto en la economía y que se va a afectar el comercio, que se va a afectar la industria, ahí donde hay, en Puebla hay industria
manufacturera importante, ¿no? Que se va a afectar el turismo también. ¿Qué lectura haces de esto? Mira, más allá de lo que uno crea, los primeros análisis siempre son sobre la base de información fragmentada. Citibanamex publicó esta tarde una evaluación donde hacen los primeros estimados, calculan que el efecto será de 0.35% sobre el crecimiento del PIB del tercer trimestre. Es decir, hay que bajarle 3 décimas de punto porcentual al crecimiento del tercer trimestre. ¿Que estaba previsto en? Cerca de 2%, algo así. Y a nivel del promedio de todo el año es muy probable que sea casi insignificante. 0.1 tal vez sea el efecto total que este sismo tendrá. Y en 2018, al contrario, en la medida que hay destrucción física, viene la reconstrucción, y la reconstrucción genera actividad económica. Empresas de la construcción, sobre todo en el caso de empresas pequeñas y medianas, que son las que operan la reconstrucción de casas, se activan y genera una actividad adicional, un dinamismo adicional. Entonces se va a compensar parcialmente en 2018. Y algo que hay que subrayar, lo decías antes del corte, es el contraste en el tamaño de la destrucción. Hay muchas variables que se pueden emplear, pero hay un par que son relevantes. De acuerdo a las cifras oficiales, fueron alrededor de 2.500 grandes edificios los que se vinieron para abajo en 1985. 2.500. Ahora se habla de 38 y probablemente por los que tengan que demoler por haber quedado inhabitables o mal estado, quizá podría llegar a 50 o 60. Sí. Entonces la dimensión entre... Es como el 1%, el 2% cuando mucho. Una cantidad mucho más pequeña. Otro contraste es la capacidad hospitalaria. En 1985 se destruyó el 30% de la capacidad hospitalaria de la Ciudad de México. Bueno, yo recuerdo el Juárez, recuerdo el Centro Médico. El Centro Médico, notoriamente. Hospitales grandes que eran la columna vertebral de, que se vieron gravemente de la capacidad dañados, hospitalaria, que dejaron de funcionar virtualmente o gradualmente fueron saliendo de funcionamiento. Hoy prácticamente ningún gran hospital se vio afectado, por lo menos se vino para abajo. Entonces, contrasta el impacto que tuvo aquel sismo con el que tendrán estos, porque se van a acumular los efectos del 7, 8 de septiembre con este del 19. Va a ser interesante ver qué va a pasar con la industria del turismo. No debería de salir afectada porque mucho el turismo internacional se van a las playas, ¿sí? Y está por empezar toda la época Congresos, convenciones, sí. Todo eso. Lo que no hemos, y es importante recordarlo, que en lo que se refiere al sur del país, lo que es Oaxaca y Chiapas, el impacto del terremoto del 7 de septiembre creo que no lo estamos mencionando, lo dimensionando. Hubo más de 1 millón de personas afectadas. Están hablando de más de 50,000 viviendas afectadas, la mitad lo van a tener que reconstruir. O sea, es esa parte del sur del país que sí hubo muchos más daños, ¿no? Que no tengo mucha claridad qué impacto podía tener ya en ciertos sectores, incluyendo el sector turismo. Y la otra parte es que creo que están sucediendo cosas más impactantes a nivel internacional que podrían tener más impacto en la economía nacional que por ejemplo, este terremoto, la renegociación del NAFTA, para empezar, claro. Si la FED sube o baja las tasas de intereses. Entonces, yo creo que todavía sigue siendo el contexto internacional el que debemos de estarle poniendo mucha atención. Estos días, mercados y paridad cambiaria más o menos están... Hoy el dólar se fue un poco más 18... arriba, 17, 18 no llegó, en menudeo sí, pero en grandes operaciones 17.85, 17.90, pero como resultado de la decisión de la Reserva Federal anunciada el día de ayer, no tuvo un efecto el temblor del martes. De hecho, el martes mismo ganó el peso
se revaluó un poquito frente al dólar. Y fue hasta después de que se anunció la decisión de la Reserva Federal de empezar a recoger el dinero que había inyectado después de la crisis, que se depreció 15 centavos, 10, 15 centavos el peso frente al dólar. Bien, vamos a hacer otra pausa y regresamos con más. Todo este tema de la ayuda del Fondo Nacional de Desastres, cómo se va a aplicar, quién lo va a supervisar. Estamos en tiempos electorales y hay pues muchas sospechas en el ambiente. Hablamos de esto al regresar, ¿no es cierto? Sí, sí. La Ciudad de México declarada ya oficialmente, apareció ya en la Gaceta Oficial, zona de desastre. Evidentemente, y hay que precisar aquí porque todos lo hemos visto, pues no, la Ciudad de México no es una zona de desastre. Hay zonas muy focalizadas con daños y eso. Esas zonas están incluidas en esta declaratoria de desastre. ¿Qué implica esto? Bueno, que entra en acción un protocolo que tiene que ver con el Fondo Nacional de Desastres, el FONDEN, y además un bono, ¿no es cierto? El bono catastrófico, que pues todavía no se han asignado montos ni números, pero estamos hablando de varios miles de millones, ¿no es cierto? De muchos. El bono catastrófico, que es un seguro, un seguro como si uno tuviera seguro en su casa. Y pasa algo, exacto. Pasa algo para que se active. La parte que toca por sismos requiere un sismo de más de 7.8 grados, como fue el caso del sismo que el 7 de septiembre tuvo su epicentro en Chiapas, Oaxaca. Se van a liberar hacia los primeros días de octubre 150 millones de dólares que tendrán que aplicarse a la reconstrucción y el apoyo a las zonas afectadas por aquel sismo. Y el otro fondo, el FONDEN, que tiene actualmente 6,000 millones, pero que se va a presupuestar a 9,000 para el 2018, bueno, ese es de libre asignación del gobierno federal y seguramente una parte sustancial tendrá que ser asignada a las entidades del centro de la República, la Ciudad de México, Morelos, Puebla, notoriamente como las zonas más afectadas. A esto hay que sumar pues lo que venga de fuera, porque ya sabemos que varios entidades, estados, líderes y empresas, corporaciones, Apple hizo una donación importante, $1 millón, pero a esto hay que sumar todo este debate sobre los partidos, que seguramente ya viste. No, y aquí lo importante va a ser que se tenga muy claro, muy transparente y esperemos que en una forma muy independiente que se estén viendo cómo repartir estos fondos, porque va a haber muchas sorpresas. No importa lo que haga el gobierno federal, a estas alturas va a haber sospechas de que se va a usar el dinero por razones electorales. Injusto, pues tal vez sea injusta la acusación, pero esa es la realidad. Entonces sí necesitan crear un mecanismo independiente, con muchísima transparencia, que permita repartir estos fondos y en una forma que se refleje las necesidades de la gente. Ahora, voy a hacer un comentario y no quiero que me lo tomen mal, pero hay que decirlo que mucho de lo que sucedió en la Condesa y mucho de lo que sucedió en la Roma Sur, o sea, todos estos daños, de una forma u otra es una parte de la población
población que en general tiene más recursos que, por ejemplo, lo que está pasando en Oaxaca. Sí. Y eso creo que tiene que tomarse en cuenta. Y no quiero ser injusta con la gente que ha muerto en estas dos áreas. ¿Qué dirías? ¿Que la prioridad sería atender a los...? Tenemos que ver en Xochimilco también, que no se ha hablado mucho, tal vez en mucho, porque es muy difícil llegar a Xochimilco en este momento, estaban contando personas que están en Xochimilco, lo que pasó en Morelos. Sí, bueno. Entonces, hay que también encontrar una forma en que se usen los recursos priorizar, dices tú. Para la gente que de una más forma necesitada, otra, que no tiene, que literalmente van a vivir en la calle por años si es que no llega el gobierno federal o no llega el Estado a ayudarlos. A ver, me interesa mucho el mecanismo. Bueno, perdón, Enrique, tú ibas a decir algo, pero ¿cómo crear un mecanismo así? Porque generalmente pues es la Secretaría de Hacienda, el presidente de la República, quienes destinan recursos a los estados o a las zonas afectadas, van a los gobiernos y desde ahí se hace. Pero yo creo que tienes toda la razón, estamos en una temporada electoral, la sospecha es, y la tentación, me parece, ¿no? La tentación, tú imagínate, bueno, la delegación Cuauhtémoc tiene muchos daños. Imagínate que al delegado que está a punto de una campaña anunciada y prevista, pues le lleguen 300 millones de pesos o 500 millones de pesos para daños en esa zona. Sí, es mucha la tentación. Es mucha, y es también otro, igual que Sheinbaum, la delegada de Tlalpan. Yo no sé qué van a hacer, porque no pueden renunciar bajo este Están etiquetados los recursos, no es que le lleguen a la chequera de la delegación y de ahí se asignan. Tiene que haber proyectos. Y no es para la construcción de casas de particulares, salvo para el apoyo a los segmentos de menores recursos. Si alguien en la colonia del Valle tenía una residencia y perdió su casa, pues si tiene seguro puede gestionar el cobro, y si no, no va a recibir dinero del Estado porque se le cayó su casa. Es un particular, exacto. Entonces, se destinan principalmente a la infraestructura pública. Hay daños, por ejemplo, en redes de agua potable aquí en la Ciudad de México, escuelas muy públicas, seriamente, claro. Carreteras, puentes, toda la infraestructura pública y los activos públicos son a los que se destina principalmente el censo conjunto de la SEP, lo comento rápidamente, en el país ya sumados Chiapas, Oaxaca, más las de acá, que estuvo listo hoy, suma 5,092. Morelos y Puebla también. O sea, imagínate, muchas. Remodelar, reconstruir 5,000 escuelas, ya con eso ya no alcanza el presupuesto, ¿no? Sí, afortunadamente los daños a la gran infraestructura fueron limitados. Sí, eso hay que se cayó ningún gran puente. Los daños en el aeropuerto son sobre todo en los accesos. Así es, sí, las pistas están en orden. Están en orden, entonces realmente no se van a requerir en la parte de infraestructura grandes inversiones. Pero el mecanismo es importante. Pero sí estás de acuerdo, Enrique, que va a haber mucha sospecha. Seguramente. Es tanta la sospecha ahorita que tienen que cuando están pidiendo que donen víveres, están pidiendo a la gente que pongan mensajes y que escriban cosas y que le quiten un cartelito para que no lo puedan revender. Esa es la desconfianza que hay. En el caso de los partidos, nada más hay que decirlo, no se están quitando el pan de la boca para dárselo. Están cediendo, si es que esto se concreta, ingresos que tendrían el próximo año. Atribución, exactamente. Bueno, nos tenemos que ir, pues se nos termina el tiempo. Vendrán más información, mayor cobertura en el Financiero Bloomberg. No se despegue. Ana María, gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Enrique, gracias. Buenas noches. Gracias a usted. No se despegue, tenemos más. Buenas noches.